Bienvenidos a El Debate. Hoy nos sumergimos en una distinción clave, diría yo, dentro del ámbito profesional, con un foco muy particular en el mundo de las ventas. Es una reflexión que, bueno, viene inspirada directamente por el material de referencia que hemos estado analizando. Vamos a explorar esa tensión, ¿no?, entre el simple paso del tiempo en un puesto y el desarrollo de una pericia real, efectiva. Exacto. Y la pregunta que va a guiar nuestra conversación es, creo yo, fundamental y, la verdad, a menudo mal interpretada. En el contexto específico de las ventas, ¿podemos realmente equiparar la antigüedad acumulada, los años de servicio? Vamos con una experiencia que sea verdaderamente valioso, efectiva y sobre todo relevante hoy en día. Son, pues, términos intercambiables. Bueno, desde mi perspectiva, voy a argumentar que si bien es cierto, antigüedad y experiencia no son idénticas, la primera frecuentemente constituye el cimiento indispensable. Es como el terreno fértil sobre el cual se construye una experiencia profunda, significativa. El tiempo en el campo, creo yo, ofrece un contexto irreemplazable. Y yo por mi parte sostendré la postura contraria, muy alineada con esa cita clave del material que dice: antigüedad y experiencia en ventas no son sinónimos, son conceptos, a mi entender, fundamentalmente distintos. Argumentaré que la experiencia genuina depende más bien de la calidad, de la intencionalidad del aprendizaje y la adaptación, factores que la verdad no están garantizados por el mero transcurrir de los años. Permíteme entonces exponer mi visión inicial. A ver, no se trata de afirmar que cada año adicional automáticamente equivale a mayor habilidad. Claro que no. Sin embargo, creo que debemos reconocer el valor inherente de la permanencia prolongada en un rol de ventas. Pensamos un momento en lo que implica. Una exposición constante, diversa, a una multiplicidad de escenarios que, francamente, difícilmente se replican en un entorno de formación. Hablamos de navegar ciclos económicos, alcistas, bajistas, de adaptarse a cambios disruptivos en el mercado, de interactuar con un espectro amplísimo de perfiles de clientes, ¿no? Cada uno con sus motivaciones, sus objeciones, sus procesos de decisión particulares. Esta inmersión continua, esta acumulación de vivencias año tras año, es el crisol donde se forja no solo la resiliencia, sino también un profundo conocimiento tácito. Me refiero a ese saber cómo intuitivo, ese entendimiento profundo de las dinámicas interpersonales y de mercado que no siempre está codificado en manuales, sino que emerge de la práctica repetida y la observación atenta. Si bien es cierto, el material advierte sobre el riesgo de caer en la rutina, y es un peligro real, lo admito, la longevidad en un puesto también puede señalar una capacidad probada para superar obstáculos, mantener la relevancia y, crucialmente, construir y nutrir relaciones de confianza a largo plazo con los clientes. Eso es un activo invaluable en ventas complejas. Mantenerse vigente durante años, superando desafíos, pues implica necesariamente alguna forma de aprendizaje y ajuste, aunque no siempre sea formal o planificado. Es un aprendizaje, digamos, forjado en la arena. Mi planteamiento inicial, por el contrario, parte de una diferenciación conceptual estricta, muy en línea con la advertencia del material y la cita que ya mencionamos. En ventas, la antigüedad y la experiencia no son sinónimos. Es vital, creo, no confundirlos. La antigüedad, tal como la define el texto fuente, es una medida puramente cuantitativa, el número de años o meses que una persona ha ocupado un cargo o trabajado en una industria. Es un dato cronológico, sin más. La experiencia, por otro lado, es intrínsecamente cualitativa. Se refiere, y cito implícitamente al material, al aprendizaje acumulado, las habilidades desarrolladas y validadas y los logros concretos alcanzados. El factor diferenciador clave aquí para mí es la actividad deliberada. La experiencia real no se recibe pasivamente, se construye activamente. Requiere una disposición constante para aprender de los éxitos y yo diría, sobre todo, de los fracasos. Exige la capacidad de adaptarse proactivamente a los cambios en el cliente, en la tecnología, en la competencia. Implica buscar, aceptar e integrar feedback constructivo y demanda, claro, la voluntad de adoptar nuevas estrategias, metodologías y herramientas que mejoren el desempeño.
La antigüedad por sí misma no garantiza ninguno de estos componentes activos. De hecho, como el propio material sugiere acertadamente, puede convertirse en un caldo de cultivo para la complacencia. Puede llevar a la repetición mecánica de tácticas que quizás fueron efectivas en el pasado, pero que hoy, seamos sinceros, resultan obsoletas, y a una resistencia perjudicial hacia la innovación, que es el alma de la supervivencia en un mercado tan fluido como el de las ventas. Por eso, la experiencia, entendida como este proceso dinámico de mejora y adaptación, es un predictor mucho más fiable del éxito presente y futuro que el simple conteo de años. No es cuánto tiempo has estado, sino qué has hecho y qué has aprendido en ese tiempo. Comprendo tu énfasis en el componente activo, en la necesidad de aprendizaje deliberado para definir la experiencia. Es un punto válido. Sí, sin embargo, permíteme ofrecer una perspectiva distinta. ¿No podríamos argumentar que la mera supervivencia y relevancia continuada en un entorno de ventas competitivo durante un periodo prolongado, digamos, una década o más, ya implica de facto un cierto nivel de aprendizaje y adaptación? Quizá no siempre sea estructurado o consciente, lo concedo, pero el mercado mismo ejerce una presión selectiva. Uno no puede permanecer estático durante 15 años en ventas y seguir teniendo éxito si el entorno cambia radicalmente. ¿No fuerza la propia realidad del negocio a realizar ajustes, a aprender nuevas formas de abordar a los clientes, a entender nuevos productos o servicios, aunque sea de manera reactiva o por pura necesidad de supervivencia? Entiendo tu razonamiento, pero es que justo ahí es donde veo la falla fundamental, si me permites. La exposición y la supervivencia por sí solas no garantizan el aprendizaje correcto ni sobre todo relevante. Puedes pasar 15 años enfrentando objeciones de clientes y lo único que has perfeccionado es una forma ineficaz de responderlas. Puedes haber sobrevivido a cambios de mercado simplemente, teniendo suerte o aferrándote a un nicho que tardó en desaparecer. La clave no es solo la exposición o la supervivencia, es la reflexión crítica sobre esas experiencias y la adaptación intencionada que surge de ella. El material de referencia nos ofrece un ejemplo muy gráfico, muy potente que ilustra esto perfectamente. El vendedor con 15 años de antigüedad, anclado en sus métodos de siempre, reacio a adoptar un CRM o herramientas de social selling, puede ser significativamente menos efectivo y, por ende, menos valioso para la organización que un colega con solo 5 años en el puesto, pero que invierte tiempo en formarse, que analiza meticulosamente sus métricas de conversión, que experimenta con nuevas técnicas de prospección digital, y que busca activamente feedback para pulir sus habilidades. La supervivencia puede indicar tenacidad, sí, pero no necesariamente eficacia adaptativa. Estar expuesto no es sinónimo de aprender lo necesario para prosperar en el presente y futuro. Y esto nos conecta directamente con el riesgo de la complacencia, un punto que el material subraya con bastante insistencia. Se señala explícitamente que la antigüedad puede conducir a rutinas poco efectivas y a una marcada resistencia a adoptar nuevas estrategias y tecnologías. Este es un peligro inherente al confort de lo familiar, que, seamos honestos, a menudo acompaña la permanencia prolongada. Si como líderes o como cultura organizacional tendemos a valorar primordialmente el tiempo de servicio, ¿no estamos de alguna manera incentivando o al menos tolerando ese posible estancamiento? ¿Cómo se mitiga activamente este riesgo si la métrica principal sigue siendo, en gran medida, cuántos calendarios has colgado en la pared de la oficina? Es un punto interesante, sí, si bien yo lo plantearía de otra forma. Reconozco plenamente el riesgo de la complacencia. Sería ingenua si lo negara, pero no creo que sea una consecuencia automática e inevitable de la antigüedad, ni que debamos desechar el valor potencial de la permanencia por su culpa. No es una fatalidad. La antigüedad, cuando está bien aprovechada, también puede cultivar algo extremadamente valioso y difícil de acelerar, una comprensión profunda, casi íntima, del cliente y su negocio. Me refiero a entender sus necesidades no articuladas, las dinámicas políticas internas de sus organizaciones que influyen en las decisiones, los ciclos históricos de su industria. Este nivel de insight, acumulado a través de incontables interacciones, éxitos, fracasos y observaciones a lo largo de los años, representa una ventaja competitiva formidable. Una vendedora más nueva, por muy rápido que aprenda las técnicas modernas, necesita tiempo para desarrollar esa profundidad de campo. La clave para evitar la complacencia, entonces, no reside en devaluar la antigüedad per se, sino en fomentar una cultura organizacional
que exija y recompense la mejora continua, y en la propia motivación intrínseca del individuo para seguir evolucionando sin importar cuántos años lleve. No tiremos al bebé con el agua sucia, no. No descartemos el valor potencial del conocimiento profundo acumulado solo por el riesgo asociado de inercia. Ahora, abordando la cuestión de la evaluación del desempeño. Estoy completamente de acuerdo en que los resultados cuantificables, cifras de ventas, crecimiento de cartera, tasas de retención, como bien apunta el material, son fundamentales. Son la prueba de fuego, claro. Pero, ¿no deberíamos asignar también cierto peso en la balanza a factores como la lealtad demostrada hacia la organización, la estabilidad que un miembro veterano aporta a la dinámica del equipo y ese conocimiento profundo del negocio, los clientes históricos y los procesos internos que a menudo residen en quienes llevan más tiempo? Son activos quizás menos tangibles, pero no por ello menos valiosos para la salud a largo plazo del departamento y la empresa. Ignorarlos por completo en la evaluación podría ser, quizás, una visión algo estrecha. Con respeto, no comparto esa conclusión, o al menos la forma de ponderarlo. Permíteme explicar por qué. El foco principal de la evaluación debe estar inequívocamente en la experiencia demostrada y su impacto tangible, no en la antigüedad como un mérito en sí mismo. La lealtad y la estabilidad son cualidades apreciables, sin duda, pero no garantizan ni son sinónimos de un rendimiento efectivo y adaptativo en ventas. Como sugiere el texto fuente, los líderes deben centrarse en métricas y observaciones que reflejen la experiencia real. Los resultados medibles que ambos hemos mencionado, ventas, margen, crecimiento, retención, pero también, y de forma crucial diría yo, la capacidad demostrada de aprendizaje y adaptación. Adopta nuevas herramientas, modifica su enfoque basado en feedback, entiende las nuevas dinámicas del mercado y la calidad de sus habilidades interpersonales, construye relaciones de confianza genuina, colabora eficazmente, comunica valor de forma relevante. La antigüedad puede ser un factor contextual que podría haber contribuido al desarrollo de estas capacidades, sí, pero jamás debe ser el criterio principal o un sustituto de la evidencia de estas competencias. La experiencia genuina, la que realmente impulsa el negocio, se traduce necesariamente en esos resultados y capacidades observables. Si una persona acumula muchos años pero consistentemente muestra bajos resultados, escasa adaptabilidad y habilidades obsoletas, ¿qué valor real aporta esa antigüedad al desempeño actual y, sobre todo, al futuro de la organización? La lealtad sin efectividad, francamente, puede ser incluso perjudicial. Además, consideremos el panorama actual y futuro de las ventas. El material concluye con una llamada explícita a la reflexión sobre la evolución de la profesión, a impulsar nuevas metodologías de trabajo, a innovar, a integrar conocimientos de diversas áreas. El mundo de las ventas está en una transformación constante y diría acelerada. La inteligencia artificial redefiniendo la prospección y el análisis, el comportamiento del comprador B2B cada vez más digital e informado, la omnicanalidad como estándar. Bueno, todo evoluciona a un ritmo vertiginoso. Frente a este escenario, nos sugiere la propia conclusión del material que aferrarse a la antigüedad como una métrica de peso o incluso como un factor muy relevante es fundamentalmente mirar por el espejo retrovisor. No es priorizar un indicador del pasado en una profesión que exige una orientación radical hacia el futuro y una capacidad de adaptación casi darwiniana. Entiendo tu razonamiento al conectar la evolución necesaria con una posible obsolescencia de la antigüedad como métrica. Sin embargo, permíteme ofrecer una perspectiva distinta. Veo la evolución y la innovación como absolutamente cruciales, no hay duda. Pero no creo que eso implique necesariamente desechar por completo el valor del conocimiento y la perspectiva acumuladas con el tiempo. La experiencia ganada a lo largo de años, incluso si requiere una actualización significativa con nuevas herramientas, tecnologías y enfoques, puede proporcionar una base increíblemente sólida sobre la cual construir e integrar esas nuevas estrategias. Lo veo más como un proceso de integración que de sustitución total. Una vendedora con una larga trayectoria comprende matices profundos del comportamiento humano en la negociación, las complejidades organizacionales del cliente, las trampas comunes en ciertos ciclos de venta, que un novato, por muy ducho que sea en las últimas tecnologías, tardará en aprender.
Esa sabiduría acumulada, esa comprensión de los fundamentos que a menudo trascienden la tecnología del momento, puede potenciar la aplicación de la innovación, hacerla más estratégica y efectiva, no necesariamente obstaculizarla. El desafío no es asumir que la antigüedad es irrelevante, sino encontrar la manera de que esa base de conocimiento profundo se combine sinérgicamente con las nuevas capacidades y herramientas, gestionando activamente la transición y asegurando que la veterana siga siendo una aprendiz activa. A resumir mi posición, aunque reafirmo que la antigüedad no es un cheque en blanco que garantice automáticamente la experiencia, sí defiendo que proporcione el marco temporal, la exposición prolongada y las oportunidades críticas indispensables para que una experiencia rica y profunda pueda desarrollarse. Desestimar el valor potencial inherente al tiempo acumulado en un rol sería ignorar la posibilidad de cultivar un conocimiento tácito invaluable, una resiliencia probada en batalla y relaciones con clientes que son activos estratégicos a largo plazo. La clave, desde mi óptica, radica en cómo tanto los individuos como las organizaciones trabajan activamente para asegurar que esa permanencia se traduzca en una experiencia viva, relevante y en constante evolución, en lugar de permitir que degenere en estancamiento rutinario. Por mi parte, cierro reiterando la distinción que considero esencial y que el material analizado subraya con claridad. La antigüedad es en esencia tiempo transcurrido, una variable cronológica. La experiencia, en cambio, es el resultado de un proceso activo y continuo de aprendizaje, adaptación demostrada, desarrollo de habilidades relevantes y consecución de resultados medibles. En el entorno de ventas actual, tan dinámico, competitivo y en constante cambio, enfocar la gestión del talento, la evaluación del desempeño y las estrategias de desarrollo en cultivar y medir la experiencia, entendida como esa capacidad tangible de generar valor para el cliente y la empresa y de adaptarse eficazmente, es mucho más pertinente, estratégico y predictivo del éxito sostenible que simplemente contar los años de servicio. La experiencia es acción, aprendizaje y resultado. La antigüedad, por sí sola, es solo presencia. Queda claro que la relación entre el tiempo dedicado a una función y la efectividad real demostrada en ella es una cuestión compleja, llena de matices y que desafía las simplificaciones. No hay una respuesta única ni fácil, me parece. Completamente de acuerdo. Explorar estas dos perspectivas, reconociendo tanto el valor potencial que puede derivarse de la permanencia como la necesidad imperativa del aprendizaje activo y la adaptación constante, enriquece sin duda nuestra comprensión sobre los verdaderos motores del éxito en ventas y cómo deberíamos abordar la evaluación y el desarrollo del talento en esta profesión crucial. Y ciertamente deja la puerta abierta a seguir profundizando en otros aspectos relacionados que emergen del material.